Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad un nuevo serum edición limitada que podemos encontrar en Lidl que contiene vitamina C. Vamos a ver bien todos los activos que contiene, propiedades, porcentaje de ingredientes de naturalidad y por supuesto su precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! El otro día estaba paseando por Lidl y vi este serum y ya tenía en mente hacer algún análisis de algunos de los serums que podemos encontrar en Lidl. Hace mucho tiempo que no analizo productos de Lidl y estaba haciendo aquí un poquito de búsqueda y vi este serum y al ver que era edición limitada dije, este tiene prioridad por encima de los demás, así que voy a analizarlo ya en un vídeo aquí en el canal, así que vamos a conocer bien todo lo que puede ofrecernos este producto. Lo más importante y lo que resalta en el etiquetado. Este tipo de productos que contienen vitamina C fundamentalmente nos suelen resaltar las propiedades que aluden a este activo. Pero luego veremos otros activos que contiene y las propiedades que también tienen estos activos y lo que podría hacer realmente por nuestra piel. En este caso nos resalta tres propiedades: iluminador, antioxidante y renovador. Son tres propiedades que aluden a esta vitamina C y a este serum con lo que en principio podría hacer por nuestra piel. Pero vamos a hablar de realmente qué propiedades tiene la vitamina C. La vitamina C es ideal para utilizar en nuestra piel para aportarle luminosidad. Sí, también tiene un efecto antioxidante, es verdad. Pero esto, ¿qué impacto tiene en nuestra piel? Realmente la vitamina C nos ayuda mucho a combatir los radicales libres. Esto se dice mucho, pero realmente ¿qué significa? Lo que esto significa es que nos va a ayudar a que este proceso de envejecimiento de nuestra piel sea algo más lento. Va a combatir estos radicales libres que hacen que se acelere este envejecimiento prematuro en nuestra piel. Por lo tanto, nos ayudan justamente a esto, a ralentizar un poquito este proceso y que nos veamos con nuestra piel mucho más iluminada, combatiendo también todos estos efectos del envejecimiento prematuro, incluyendo manchas, arrugas, líneas de expresión, etc. Es un activo que se utiliza en muchísimos de nuestros cosméticos, así que si os gustaría que hablara de este ingrediente en concreto para poder profundizar en cuáles son estas posibles interacciones con otros ingredientes y en qué momento de la rutina utilizarlos, dejádmelo en comentarios porque así podremos profundizar en esto, pero aquí vamos a hablar sobre este producto y realmente qué puede hacer por nuestra piel, especialmente si conocemos o no también esta concentración de vitamina C, porque esto es muy importante a la hora de valorar qué va a hacer realmente en nuestra piel, este resultado en nuestra piel. Así pues, y antes de irnos a conocer el listado de ingredientes, vamos a hablar del modo de uso. Estamos frente a un serum. El serum se tiene que utilizar en nuestra rutina. Después de la limpieza, el tónico, aplicaríamos nuestro serum y a continuación nuestra crema hidratante y protección solar si vamos a salir a la calle. Este serum se puede utilizar, muy importante, en nuestra rutina de día y de noche. Y como siempre os digo, aunque venga con una pipeta, no tenemos que utilizar todo el contenido que pueda estar en toda la pipeta. No tenemos que utilizar toda esa cantidad. De 3 a 5 gotas es completamente suficiente para ponerla así por todo nuestro rostro hasta su completa absorción. No por utilizar más producto vamos a sentir más beneficio. De 3 a 5 gotas es completamente suficiente. Pues con esto dicho vamos a irnos al listado de ingredientes, que tiene 18 ingredientes en total, y en los primeros lugares encontramos el agua, la glicerina, que ya sabemos que es un humectante hidratante que va a ayudarnos a mantener la hidratación durante mucho más tiempo, y es a continuación cuando encontramos este derivado de la vitamina C. Lo más importante aquí es que no conocemos la concentración. Es muy importante saber la concentración en la que se encuentra el activo principal y el que alude todas las propiedades que aparece en el etiquetado del producto para que podamos valorar realmente qué va a hacer por nuestra piel. No es lo mismo que el activo se encuentre en un 2% de concentración a que se encuentre en un 15% de concentración. Notaríamos muchísima diferencia, no solamente en los resultados, sino también para aquellas personas que tengáis pieles especialmente sensibles, por ejemplo a la vitamina C, lo ideal sería empezar con concentraciones más bajitas, ir viendo cómo lo tolera vuestra piel y poco a poco poder ir subiendo hasta que vuestra piel lo tolere perfectamente sin ningún tipo de irritación. En este caso, al no conocer la concentración, no podemos saber tanto en pieles sensibles cómo se adaptaría, ni tampoco
cuantificar el resultado, efecto que podríamos notar en nuestra piel al aplicar este producto. Y vamos a saltar de aquí al número 9, donde encontramos la sal del ácido hialurónico. Ya sabemos que actúa fundamentalmente como humectante y también nos ayuda a mejorar la apariencia de nuestras pequeñas arruguitas y líneas de expresión. Y llegados a este punto vamos a hablar del NMF, o traducido en español, factor natural de hidratación. Vamos a hablar de qué es esto y por qué es importante en nuestros cosméticos. Pues bien, este NMF se refiere a un conjunto de moléculas que solemos tener en nuestra piel en la parte más superficial, en el estrato córneo, y lo que hacen fundamentalmente es aportar hidratación duradera a nuestra piel. Y es que con muchos de los ingredientes de nuestros cosméticos podemos ayudar a reforzar este NMF. Y es que hay varios ingredientes que pueden ayudarnos a aportar también esta hidratación, como puede ser, por ejemplo, la glicerina, el ácido hialurónico y sus derivados, entre otros. Y continuando con los ingredientes, tendríamos en el número 12 el aloe vera, que ya sabemos que actúa fundamentalmente como humectante, pero también tiene acción calmante en nuestra piel. Y también encontramos algo más adelante dos extractos que vienen cargados de antioxidantes. Uno de ellos es rico también en vitamina C, para poder ayudar así a hacer sinergia con este activo que hemos visto derivado de la vitamina C al principio y potenciar así esta acción antioxidante de este sérum en nuestra piel. Por último, resaltar que en el número 13 encontraríamos el alcohol. Realmente lo encontramos muy abajo en el listado de ingredientes, así que para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad al alcohol, os irrite vuestra piel, realmente no tendríais que preocuparos porque está bastante abajo en el listado de ingredientes. Y también resaltar que encontramos algunos perfumantes también para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad, irritabilidad en vuestra piel. Mirad bien todos los que contiene para que podáis evitar así cualquier tipo de irritación y rojez en estas pieles más sensibles. Añadir por último con respecto al listado de ingredientes que todo esto que hemos estado viendo, todos estos ingredientes, un 98% de su fórmula son ingredientes de origen natural, algo también importante a destacar como un distintivo de este producto. Pues bien, ahora que ya sabemos toda esta información, porcentaje de ingredientes de origen natural, propiedades, activos, vamos a irnos a conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si realmente valdría la pena este sérum. Y es que este sérum de vitamina C, esta edición limitada que podemos encontrar en Lidl, cuesta 4,99 € por 30 mililitros de capacidad. ¿Realmente valdría la pena? ¿Aportaría algo en nuestra piel? ¿Sentiríamos diferencia utilizando este producto? Pues bien, la verdad es que en cuanto a fórmula, hemos visto que tiene un alto porcentaje de ingredientes de origen natural. Es verdad que está orientada a iluminar, a tener esta acción antioxidante, etcétera, pero bajo mi punto de vista me falta esta concentración. Poder conocer cuál es la concentración tanto de los derivados de la vitamina C como también de otros activos importantes e interesantes. Fundamentalmente siento que con este sérum vamos a conseguir hidratación en nuestra piel, mejorar también un poco el aspecto de nuestra piel, pero sería ideal conocer la concentración para poder cuantificar así cuánto efecto vamos a sentir. Realmente es un sérum bastante económico, pero en este reto que hice de 21 días analizando 21 serums low cost que podíamos encontrar en Druni y Primor, toda esta saga de vídeos, analicé varios productos que tenían vitamina C o derivados de la vitamina C y sí que aparecía la concentración. Así que es muy importante que intentemos buscar las concentraciones de los activos, que estemos muy interesados en estas propiedades para poder cuantificar así y realmente sentir los beneficios. En este caso, como un producto alternativo que sea económico, puede irnos bien, puede mejorar un poco nuestra piel, pero si estamos buscando realmente iluminar en profundidad nuestra piel, mejorar las manchas, unificar nuestro tono, es decir, si estamos buscando unas buenas propiedades de vitamina C, necesitamos que esté en una buena concentración y en este caso desconocemos la concentración. Por lo tanto, es cierto que fijándonos únicamente en lo que es la concentración de vitamina C y las propiedades, es posible que se quede un poco corto. Si estamos buscando únicamente mejorar un poco nuestra piel y sentir esta parte de hidratación, que se vea bien hidratada, etcétera, con este tipo de productos podríamos obtener básicamente eso, una hidratación. Pero en cuanto a capacidad antioxidante, iluminadora, es posible que quede un poquito por debajo porque desconocemos la concentración del activo principal que da las propiedades a este sérum. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis visto este producto y si lo habéis visto y lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? Y otra pregunta muy interesante, ¿os gustaría que hiciera análisis
de muchos productos de Lidl para hacer comparativa entre ellos. ¿Os gustaría también un reto con varios de los productos que podemos encontrar en supermercados, ya sea Lidl, Mercadona u otros supermercados, o incluso también de marcas? Por ejemplo, todos los serums de la marca X, para poder ver cuál utilizar según nuestras necesidades. Dejádmelo todo aquí en comentarios, y como siempre lo único que puedo añadir es daros las gracias a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, diciéndome palabras súper bonitas, dejándome comentarios increíbles. Realmente muchas veces me emociono mucho leyéndoos, hace que saque toda la energía. La verdad que es increíble, muchísimas gracias. Espero poder seguir haciendo mucho contenido que os guste mucho. Dejadme en comentarios qué os gustaría ver para poder aportaros así todo lo que necesitéis. Muchas gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!